entras a Google hoy día y pones así como sitios web que generan imágenes con inteligencia artificial, te van a salir 150 resultados. La próxima semana van a ser 1500. Yo hoy día puedo ser un influencer y puedo dedicarme a ser una agencia de influencers que son inteligencia artificial, que son Ya imágenes existen. creadas y que tienen millones de seguidores, y puedo hacer 50 si quiero, para cada nicho que se me ocurra. Capítulo 8, capítulo de la suerte. Este es un capítulo que esperaba muchísimo. Bienvenido Eduardo Zamorano, Antonio Correa, ambos miembros del equipo técnico de Mountain Creative. Un placer tenerlos acá en nuestra casa del podcast. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, Muy gracias bien. por la invitación. Sí. ¿Cómo estuvo el vuelo? Un buen vuelo. ¿Un nos buen toca vuelo? este- ¿Cómo estuvo el vuelo de sí. Puerto Montt? Bien. 1 hora 15, 1 hora 15. no se Sí. movió. Harta conversación, no se movió, no, un 7. Porque para contar que, bueno, Eduardo y Antonio son parte de nuestro equipo de Mountain Creative, ¿cierto? Los pilares del equipo. Eduardo con su capacidad de advisor de seguridad, bueno, y Antonio el tech lead de nuestra compañía que construimos soluciones, y los dos se fueron a vivir a Puerto Montt hace un tiempo. Puerto Varas. Puerto Varas, perdón. ¿Cuándo te fuiste tú, Antonio? 2018. Eso antes de la pandemia. Sí. ¿Y por qué decidieron irse a Puerto Varas? Yo particularmente porque iba a ser familia y mi señora había vivido allá muchos años de chica, y en el minuto donde estaba creí que era la mejor opción para partir de cero, por así decirlo. Así que ¿Y Eduardo, cuándo llegaste tú a...? Llegué el 2020, fui a respirar. Ya, y te quedaste. Sí, y súper nómada digital, así que la verdad que voy y vengo de todos lados. Sí, bueno, el concepto nómada digital es una de las ventajas de lo que hacemos nosotros. O sea, hoy día ustedes están los dos en Puerto Varas, tenemos a Salma y Tayab en Pakistán, ¿cachai? A Chris en España. Entonces, en el fondo, esta comunidad digital igual ha tenido sus beneficios. No, Pero, sin duda. sin duda. Pero partamos. Primero, bueno, Antonio tiene una historia súper potente. Trabajó en Red Bull, ingeniero comercial, y hace ya un buen año atrás agarró su pasión y se transformó en desarrollador, ¿cierto? Bootcamp del MIT, así muy cabezón, Antonio, y hoy en día estamos construyendo soluciones solidísimas con Antonio y con su capacidad crítica también, ¿cachai? ¿Cómo llegáis, Antonio, a decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a desarrollar o quiero cambiar un poco el rubro? pasa que el 2000 yo trabajé mucho en producción de eventos, por eso de hecho trabajé en Red Bull, el lado de cultura. Y siempre fui con Putin igual de chico, como tenía Ubuntu instalado a los 15 en mi computador, y como que siempre armaba computadores, solucionaba los problemas. De hecho, a mi señora la conocí porque le recuperé todo lo que había perdido en disco duro, de archivos borrados, y le recuperé todo. Entonces como que siempre tuve esa patita de ser como el computín, como con Eduardo antes, de siempre fui el computín de la casa o de los amigos. Y el 2018 cuando me fui, seguí en los eventos en Puerto Varas, tenía un centro de eventos, y eventualmente cuando llegó la pandemia, claramente la gente no se podía reunir, por ende me quedé sin pega, por así decirlo. Entonces dije, güey, tengo familia, tengo que buscar algo, y ahí partí con lo básico. Mi señora siempre ha sido diseñadora digital y hacía páginas web. Entonces en algún minuto le dije, ¿qué te parece si tú sigues diseñando las páginas y yo las construyo? Y ahí partí de lo más básico en WordPress, un Elementor, que es como una manera, un visual de hacerlo como drag and drop, por así decirlo. Y en el camino me fui dando cuenta después le hacía consultoría a ciertas personas de cosas más, de operaciones, de emprendimiento, y me metí mucho como a Excel o Google Sheet, como me gusta ocupar, y como que empecé a programar, empecé a hacer fórmulas, y empecé a ver y dije como,
este bichito como que me empieza a agarrar y eventualmente me empieza a bombardear el MIT X Pro como en Instagram, no sé por qué, de cursos y cursos y quizás le da al perfil. Terminé cayendo, dije ya lo voy a hacer y estuve todo ese año aprendiendo. Y ahí desde ahí en adelante como que es un hoyo sin fondo donde todos los días quiero aprender y voy mutando y voy aprendiendo y voy probando y voy... Y ahí hemos estado durante los últimos 4 años aprendiendo, probando, haciendo. Y eso es lo que me lleva. Y me acuerdo que puntualmente en su minuto yo me daba cuenta que lo que yo hacía antes, que era como la producción de eventos, no lo encuentro que sea tan distinto a la programación desde el punto de vista de que me tengo que anticipar a los problemas y encontrar soluciones. Está en un evento, no llegó el artista, se cayó la luz, se cortó la luz, hay que hablarle, como que en todo eso hay cosas pasando constantemente y es muy dinámico, pero siempre estáis como ideando, armando y después viendo qué podéis mejorar. Y un poco la misma lógica en la programación, la diferencia está en que puedo hacerlo solo, lo puedo hacer de cualquier lugar, y eso fue como lo que más me llamó la atención del lado de lo remoto, como que puedo vivir en el sur, no tengo que vivir en Santiago, puedo seguir estando con mi familia, manejar mis tiempos, y eso fue un poco lo que me llevó a lo que hacemos hoy en día. Oye, y Eduardo, voy a tirarte todas las flores de Eduardo, ¿no? Porque es un honor también que esté en seas parte de nuestro equipo. Bueno, experto en ciberseguridad o seguridad tecnológica hace muchos años, ¿cierto? He tenido variados reconocimientos, charlas en Argentina, en el currículum está haber desde trabajado en el registro civil hasta Mercado Libre y un montón de lugares, harto tiempo también como jefe de seguridad. He tenido varios reconocimientos que quiero que nos contéis después, de hackeos que hay hecho. Hoy día eres reconocido como una autoridad en el ethical hacking en la comunidad. E incluso eres parte del equipo que está hoy día participando en el Campeonato Mundial de Hackers o algo por el estilo, que te va a pedir que me lo contes después. ¿Cachai? Pero, Eduardo, ¿cómo llegáis tú a enamorarte de la programación y cómo llegáis a hoy en día lo que estáis? A ver, esta es una historia. Bueno, yo tengo 43 años. O No 42. se nota, digo. Sí, soy muy joven. Somos No, muy joven, lo que está bien. pasa. En el inicio de tu vida, Millennials. como yo. Sí. En el año 99 conozco algo que se llama IRC. No sé si Sí, alguien yo alguna me vez acuerdo, escuchó perfecto. eso. Sí, Pantallita negra. sí, sí. Y las pantallas negras me atraparon, me encantaron. Y cuando entré a la universidad tuve la suerte de conocer a un holandés, Martin Brians, a quien le debo mucho, y él me mostró Linux por primera vez. Se instalaba con disquete. Hoy día creo que es USB o no sé, o haces así y se instala, es mágico. Un BPS y 2 botones y está listo. En esos tiempos era lucha, compilando kernel y me gustaron las pantallas negras. Ya. Y de a poco en el mundo de IRC me metí en canales de hacking y Ya. me llamó la atención. O sea, ¿quién no quiere ser hacker en su Sí. vida? O sea, Es como el sueño, sí, pues, es bacán. es como bacán. No existía YouTube, no existían redes sociales, TikTok. Las redes sociales eran IRC o las news, que le llamaban. Habían grupos de hacking que me empecé a meter lentamente, siempre leyendo mucho, porque no había videos, no existía YouTube. No, o sea, la fuente de conocimiento que hay en esa época es completamente distinta a la fuente de Completamente conocimiento que hay distinto. ahora. Po. Sí, entonces se estudiaba mucho, mucha educación, mucha lectura y obviamente estudié ingeniería en informática, pero la seguridad era nula finalmente en la universidad, lo que se pasaba. Es más, hay un dato muy curioso, mi tesis la hice sobre seguridad y era hackearme la universidad. ¿Y lo hiciste? Sí, por supuesto. ¿Y Sí. supieron? Sí, obvio. Sí, porque, bueno, la hicieron privada y llegó el jefe de carrera con el jefe de informática y él no me creía lo que yo podía... Lo que había hecho. Lo que dije que había hecho. Entonces me tomé ahí un vasito de agua, mi profesor de filosofía me ayudó en Y eso. le pusiste play. Le puse play y así como que bajé los laboratorios, modifiqué la página web, modifiqué las rutas, esnifié las redes y así como que el gallo no lo podía creer. Y desde el equipo donde estaba defendiendo la tesis, ¿Sí? que era privado. Bueno, y era muy chistoso porque cuando quería hacer mi tesis, mis compañeros estaban en otra bola. Era así como, quiero ser consultor SAP. Para allá apuntaban, consultor SAP, RP, Balance Scorecard. Y yo, seguridad, y me decían, Edu, te vas a morir de hambre, la seguridad no va para ningún lado. Bueno, tenía un poco de razón, 10 años no fue para ningún lado. Trabajé en otras cosas, como sysadmin, arquitecto software, técnico Linux, trabajando en migraciones, hasta que llegó un hecho muy importante, el hackeo al Banco de Chile.
El hackeo, ¿cuándo fue eso? Cuenta detalle. 2017, ¿Mm? hackearon al Banco Chile, le robaron $100 millones, recuperaron 90 y 10 se Desaparecieron. perdieron. Sí. ¿Y eso es un hecho público? Es un hecho público, pasaron de ser un equipo de 4 personas a tener un departamento y un edificio en Santiago Centro, Ya. gigante. Y ahí todo cambió. Ahí la gente empezó a comprender que el hacking no solamente era apagar el computador o poner una foto de pantalla que no querías. Sí, cambiar el nombre. O sea, ahora los delincuentes estaban robando y ¿qué hacemos? Y comenzó toda una burbuja de expertos en seguridad. Mm. Entonces, algunas personas teníamos un recorrido ya hecho y que nos permitió mostrarnos y quedarnos trabajando en ese tiempo en buenas organizaciones. Pero claramente eso habla también de tu espíritu más independiente también, po, Eduardo, ¿cachai? Hemos conversado harto sobre un poco esa forma que tienes tú de pensar fuera de out of the box y que de alguna manera también te permite ver dónde están Debilidades. las debilidades de seguridad, po, ¿cachai? Pero hoy en día, y un poco, ¿cómo hoy día construimos soluciones que sean relativamente robustas o que agreguen valor, ¿cachai? Porque nosotros tenemos en conjunto, tenemos un background súper diverso que nos permite construir soluciones, ¿por cierto? Y tenemos de alguna manera una propuesta que muchas veces queremos ir rápido, intentamos ser innovadores, ocupamos tecnología de punta, pero siempre, como dice alguien, con una patita en la seguridad, ¿cachai? Pero, ¿cómo ustedes creen que ha ido mutando la forma de construir soluciones desde, no sé, software que todavía están por ahí dando vuelta a las soluciones actuales? Antoine. Yo creo que hoy en día está todo más enfocado en la velocidad, como que todo te permite hacerlo todo más rápido, Ujú. de hacer el deployment más rápido, hacer todo el despliegue, pero yo no sé si la seguridad ha cambiado tanto. Bueno, ¿qué creéis tú? Sí, diga, la seguridad que yo partí era enfocada en infraestructura. Infraestructura. Sistemas operativos, claro. redes, firewalls. Y hoy en día tenemos aplicaciones inteligentes en Internet que están haciendo cosas, están transfiriendo plata, ¿cierto? Y Sí. tienen información Claro, personal. quizá anteriormente era como, tenía antivirus, tenía el firewall del computador, ese era como el compadre de la empresa te instalaba eso y con eso como que estaba ahí ok. Ese era el experto en Sí, seguridad de la claro. empresa. Sí, pero Además, nosotros, antes de eso, nosotros tenemos experiencia en donde en el fondo hemos trabajado con equipos que tienen una mirada más clásica del desarrollo de software y otros que son un poco más adaptables, ¿cierto? Y en el mismo proceso, cuando nos han pedido un proceso, por ejemplo, en un deployment manual, un deployment que se puede demorar, que lo vimos hace poco, ¿cierto? Que se puede demorar mucho más tiempo de un deployment de hecho de la forma más moderna actual, que en el fondo no tiene ninguna consecuencia real, ¿cierto? Entonces, yo creo que de alguna forma hay que pensar en un equilibrio, ¿cierto? Y desenamorarse de algunas formas del pasado y aprovechar algunas técnicas del presente, o no sé qué piensan ustedes. Yo creo que esa la respuesta tiene que ver más bien con el tipo de función que cumple ese empleado. Porque si tú cambias las formas del pasado y el empleado no se capacita o no se modifica la manera en la que lo hace, eventualmente se queda sin trabajo si lo reemplazáis. Como que un poco de, hago lo que yo sé hacer siempre. Hago el despliegue en Amazon Web Services, le pongo el WAF para que tenga el firewall y hago todo ese proceso que en mi cabeza eventualmente puede ser más seguro, pero también puede abrirte esas pequeñas como grietas para que entren. A diferencia de lo que quizás sería algo más moderno de hacer un despliegue, no sé, en Vercel o plataformas que son como que te ofrecen toda la infraestructura completa, donde tú de cierta manera como que le entregáis a ellos la seguridad y le decís como yo voy a poner mi código ahí y después tú te encargáis porque estoy como contratando ese servicio. Sí, bueno, ahí mismo con Vercel, Guillermo Rauch, que lo leía en una entrevista que el fundador de Vercel. Vercel es un sistema para poder desplegar o hacer funcionar las aplicaciones de una manera muy simple, para la gente que no cacha. Y él decía que una de las soluciones que realmente habían hecho ellos era entender que en muchas organizaciones, que yo también creo que es una problemática, habían equipos de tecnología que no eran lo suficientemente dinámicos para adaptarse al cambio.
Entonces, muchas veces la forma de pensar de esos equipos de tecnología atrasaban el desarrollo natural que podía tener el negocio con respecto a la velocidad de implementar cambios tecnológicos, ¿cachai? Y ellos habían hecho Vercel porque en el fondo era una solución para eso, porque el deployment continuo que permitía Vercel o la actualización en tiempo real mientras tú estabas haciendo, lo explicaba en un ejemplo muy puntual, que era si tú tenías que hacer un cambio en una aplicación mientras la persona ya había iniciado sesión, iba al carro compra, se actualizaba eso sin que le sacara la sesión fuera de esa persona, ¿cachai? ¿No? Entonces, en el fondo, esa visión se contrapone completamente con muchas de las estructuras del pasado, que un poco hablamos, de hacer todas estas configuraciones manuales o de tener metodologías que quizás no te permiten esa adaptabilidad, ¿cachai? Entonces, ¿cómo ven ustedes hoy en día ese cambio, ese equilibrio que estamos viendo? Porque lo estamos viendo actualmente. Sí, a ver, no hay miedo más grande para alguien de operaciones que el deploy continuo o el hotfix. Eso es el temor más grande de cualquier persona que trabaje en operaciones. Y el viernes, que en la tarde. Y el viernes tipo 15, 16, 17 horas. Sí, O antes del Black Friday. sí, no, terrible. Hoy tengo una historia de eso muy buena. Oye, yo creo que es esencial que en las áreas de desarrollo, seguridad y las operaciones trabajen en conjunto. Muchas veces en el pasado las empresas trabajaban con áreas completamente distintas y es más, había ciertas rivalidades entre ellas. Hoy en día se han dado cuenta que, y es por ejemplo lo que está haciendo Vercel, es llevar desarrollo, seguridad y operación en un mismo hilo y contribuir al desarrollo y ir innovando frente a esta particularidad. Estamos en un mundo tan rápido que necesitamos soluciones tan rápidas, pero no nos podemos olvidar de todos los aparatos que están dentro del flujo del desarrollo del software. Que es lo que te comento, la seguridad sí o sí es un tema, sí. es un tema, es un temazo. O sea, tu empresa puede desaparecer por un problema de seguridad. Absolutamente, ¿cierto? estamos de acuerdo. O la operación, que hace que la estabilidad de tu negocio o de la innovación que tú estás realizando, y obviamente el desarrollo, que es la que contribuye con la creación del producto o solución que se está brindando. Entonces, estas tres tienen que trabajar en conjunto. Sí, ahí no sé, yo tiro la mesa al tema. Yo creo que hay un problema base ahí que tiene que ver en, no tanto, o sea, concuerdo con Eduardo de que esas tres áreas que tienen que ver más como con el lado de tecnología tienen que trabajar en conjunto, sobre todo si estamos como empujando un mismo camión, pero sí existe el otro lado que tiene que ver como con la estrategia comercial que tenga la empresa, porque la estrategia comercial es como si yo fuese el gerente comercial y tú eres el gerente de TI. Y yo te digo, mira, necesitamos que esta funcionalidad salga en este cuarter o en este trimestre porque hemos hablado con el 50% de nuestros clientes y tú me decís, no, porque no está en el calendario, nosotros tenemos otra. Entonces al final también tenía ese lado de, ok, tú no querís cambiar tu hoja de ruta de tu equipo, pero lo que el negocio necesita es otra cosa. Y ahí creo que tiene que ver más como con la visión que tengan las distintas empresas de qué te va a permitir iterar rápido. Porque nosotros podemos enfocarnos en hablar de, ok, que el desarrollo sea lo más veloz posible y como sacar estas trampas que nos ponemos para que exista un despliegue continuo, pero que nos dé la seguridad, pero al mismo tiempo, si eso nos implica demorarnos 15 minutos en cada construcción o en cada build del proyecto, de la aplicación, y no va con la velocidad que necesita el negocio para alcanzar sus metas, ahí tenía otra disyuntiva que ya tiene que ver con la estructura de la empresa. ¿Quién toma esas decisiones de a dónde vamos a ir y cómo eso lo entiende el equipo de tecnología para decir, ok, nos vamos a enfocar en hacer esto lo más rápido posible y podemos sacar este feature flag que queremos hacer para probar si es que lo que los clientes piden es realmente necesario o no? Sí, yo creo que ahí esa inquietud o esa declaración que tú haces muy bien, Antonio, es algo que nosotros hemos integrado en nuestro flujo, porque en el fondo la razón de construir o de generar un producto tecnológico propio, digamos, no contratarlo, no ver soluciones que están en el mercado, sino ocupar tiempo en desarrollar lógica, en construir, en pensar, en planificar, en todos los recursos que genera. Antes estaba muy desagregado, ¿cierto? O sea, como que en el fondo antes tenías departamentos de TI en tu estructura de empresa, y a mí me tocó trabajando en otras compañías, en donde eran muy diferentes y nunca se hablaban, ¿cachai? Ni siquiera había un lenguaje en común. Claro, o sea, desde la perspectiva comercial, uno muchas veces se frustraba
porque no era capaz de explicarle la idea que quería hacer el equipo de tecnología o de TI, que en ese tiempo, y ellos tampoco eran capaces de integrar la necesidad que tenía para el negocio, ¿cierto? Esa debe ser la frustración máxima del PM, del Product Claro. Manager, de poder como de cierta manera llevar o aterrizar la idea para que el equipo de TI pueda en esa iteración hacer la funcionalidad, que lo entienda, que entienda la velocidad que requiere y la necesidad que tiene para el negocio. Claro, En nuestro caso, por lo mismo, muchas veces es como nos sentamos con el cliente y lo hemos hablado varias veces. El cliente cree que necesita algo, pero hablando con él te das cuenta que en realidad eso no es lo que necesita. Lo que necesita es otra cosa y eso es lo que le va a dar mayor valor a lo que él creía que necesitaba. O porque un amigo le dijo, o porque... Entonces Claro. como que uno le ayuda a tener esa visión un poquito más complementaria. igual yo creo que ahí también hay un gap de comunicación en general, en todo, en todos los proyectos, Mm. en todos lados. O sea, escuchaba al presidente de Disney que decía que el rol del CEO, o sea, la estrategia, la calidad de la estrategia de la compañía estaba ligada de tu habilidad de poder comunicarla. Y lo creo que es súper cierto, porque en el fondo, si tú comunicas bien cuál es la estrategia y la estrategia tiene un componente tecnológico y dentro de ese componente tecnológico está la velocidad de implementación de eso, ¿sí? En el fondo todo el equipo debería poder alinearse a eso. Ahora, claramente no hay mundos perfectos, po. O sea, si querés que sea rápido y salga luego, probablemente no va a poder tener todas las condiciones de seguridad o toda la robustez que uno espera, ¿te fijas? Pero eso yo creo también habla de un poco la estructura de pensamiento en general que tenemos como humanidad, ¿sabes? Porque en mi visión, y esto lo pongo en la mesa, muchas veces no hemos quitado la capacidad de poder pensar, desplegar ideas, criticar esa idea, desechar esa idea y aprender de ese proceso. Entonces, pareciera que esa forma también limita la capacidad de desarrollos tecnológicos o de soluciones dentro de las organizaciones. ¿Qué pensáis tú? Sí, o sea, creo que vuelvo al punto anterior. Muchas veces las personas no saben lo que quieren. Es como cuando, no sé, típico que te llega un cliente y te dice, quiero hacer una aplicación que solucione, no sé, el calendario familiar. ¿Ya? ¿Y cuáles son tus problemas reales? Como, ¿qué son las cosas que te gustaría que tuviera? No, no sé, y empiezan como a pensar. Y muchas veces uno como que agarra el problema y como programador arma una solución en base a lo que uno crea, a su experiencia y como a todo lo que reúne con la gente con la cual conversa. Pero es mucho más como que uno se transforma en un inventor y en un constructor. El otro trae el problema, ¿cierto? Eso nos va a pasar muchas veces, como que Sí. nos plantean un problema y nosotros tenemos que empezar a pensar la solución y construir la solución. Incluso nos traen un problema y nos recomiendan la solución, que es como la derivada más complicada. Cuando dicen, oye, quiero hacer esto. Y como que hay un poco helado porque quiero que lo construyas de esta manera. Pero Sí. ¿cómo llegaste a eso, cachai? Sí, bueno, me imagino al tiro un ejemplo, es como, oye, quiero que me construyas ese calendario y tú le preguntas la razón. Oye, ¿pero por qué? Porque, ¿sabes qué? A veces las actividades de última hora no las alcanzo a hacer y a todas voy atrasado. Entonces, mejor te desarrollamos una alarma. Claro, Eso es lo que tú Claro. necesitas y tu calendario se va a dar por defecto. Por sí exactamente. solo. Sí, por exactamente. Creo que la parte más complicada para alguien que quiere partir un nuevo negocio es justamente eso, entender bien cuál es el problema. Mm. Porque cuando tú identificas muy bien el problema, puedes hacer ese diagnóstico y puedes ver en qué minuto me sucede, en qué minuto lo ocuparía y empezar a ver como los distintos tipos de usuarios que podría tener. Y ahí tú dices, entonces quizá voy a partir por acá. Y después, con lo que tú hablabas antes, yo por lo menos soy personalmente más partidario de hacerlo todo como bootstrap y tener una vida más tranquila ganando a querer ir a un VC y levantar $100 millones para mi aplicación y ser un unicornio. No, estamos de Yo creo acuerdo. que eso implica... Es como el sueño que se construye en la cabeza de la gente por lo que ve. Todos, en realidad, como, oh, mira el Corner Shop, mira el Notco. Pero la realidad es que yo creo que uno no tiene que apuntar para allá. Uno tiene que apuntar hacia algo que te haga tener tu vida con tu familia o tu vida tranquilo y eventualmente eso se va a dar. Bueno, pero Eso es como aterrizar un poco ya más la... Sí, pero claramente eso es parte de la identidad de la empresa, porque por ejemplo nosotros tres estamos en esa misma parada y por eso construimos y agregamos como lo estamos haciendo, po. O sea, en el fondo esto de tener un equipo pequeño, un equipo táctico, ¿cierto? En donde somos cada uno especialista en su área,
nos permite tener ese equilibrio, pero si la opción fuera un edificio gigante, probablemente no lo tendría, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí es donde también este concepto como de la inteligencia colectiva permite también crear la identidad de solucionadores que también permiten crear la identidad de la solución, ¿cachai? ¿No? Tu idea, tu negocio tiene que ser rentable, no necesariamente, o sea, como tener profit. Eso es. Sí, estamos de acuerdo. Ese debería ser tu primer foco y de ahí tú empiezas a construir y vayas a darte cuenta de todos los problemas que, como que creo que el rascarse con las propias uñas tus problemas te va a llevar a una solución y esa solución, si te da plata, vaya a ver que es escalable o no y ahí va a empezar a ver todas las soluciones que tengáis. En lo que a nosotros nos ha tocado al menos es que cuando trabajamos con un fundador o con alguien que tiene una idea que es realizable, pero que no sabe cómo, tratamos de hacer como esa disectada de, ok, compadre, partamos por este pedacito de aquí que nos va a ayudar a entender si es que tiene sentido o no y la velocidad de la tecnología que ocupamos nos lo va a permitir. Una vez que ya agarres como más estructura, vamos donde Eduardo y vamos como, oye Eduardo, métete aquí porque probablemente vamos a tener todos estos problemas porque lo construimos muy rápido. Entonces ahí empezamos como a ver el equipo y eso es lo bueno de tener distintos puntos de vista, distintas miradas. Yo siempre tengo como, por lo que me ha tocado con clientes anteriormente, es como una mirada más de asesor, de entender el negocio o lo que hace para entender qué puedo automatizar, qué se puede hacer más eficiente y dónde realmente tiene que poner sus recursos para gestionar más plata. Un ejemplo muy básico es, tengo un e-commerce, quiero poner la pasarela de pago y quiero hacer ads. Ya, perfecto, hazlo, pero ¿tenéis la capacidad de vender 100.000 unidades y ahora estás vendiendo 100? No, entonces no lo hagáis. Claro. Te vais a generar un problema, te vais a disparar en el pie. Entonces, esas cosas la gente muchas veces no las piensa, pero cuando empezáis a hablar te das cuenta como no hagas algo que al final va a matar tu marca. Quizás tenéis que construirlo de manera más natural y de a poco vais llegando a eso, pero no te pegues esos saltos tan grandes porque tu solución eventualmente se va a transformar en un problemón. De todas formas. Oye, Eduardo, a.k.a. DevSec, cuéntanos un poco más de lo que he estado haciendo últimamente. Campeonato Mundial de Hacker.com. Oye, ¿y qué es lo que es el Back bounty. El bounty hunting? Back bounty. Back bounty. Sí. Primero, esto es Esto es mi de hobby. podcast. Esto es mi hobby. Esto es mi hobby. No es mi profesión, es mi ¿Ya? hobby. ¿Por qué decís eso? Porque es increíble trabajar en tu hobby, que tu hobby te rente es lo mejor del mundo. Ya, pero No sé, técnicamente es tu profesión, po. Sí. no tengo un certificado que diga eso. No, pero no existe ese Oye, certificado. no tengo diga- ningún diplomado y no tengo ninguna certificación que diga que soy hacker. Diga, no existen. Diga, hay algunas cosas Pero en el tiene el comercio. reconocimiento de la comunidad, po. Sí, sí. O sea, a Platón no le decían que era filósofo, po, tampoco, ¿cachai? Exacto. Oye, pero es que ahora venden certificados de hacker, es muy ¿Sí? divertido. ¿Venden certificado de hacker? Sí, Tú tenés Sí. premios de hacker nomás. Sí. algunos. Por ahí. ¿Alguna? ¿Tenéis premio de hacker? Sí, sí. La primera hackathon que hicieron en Chile, en Telefónica, Sí. la ganamos junto a un equipo. Éramos serio? 3 personas. Sí. ¿Y es necesario en el hackeo tener equipos o puede ser hacker solo? Diga según, en el Lone hacker. En el Back Bounty, que finalmente son plataformas como HackerOne, en la que participo, de forma freelance, son intermediarios entre grandes empresas y los hackers, y ocupas la plataforma para poder interactuar. Y te hacen un pago por cada una de las vulnerabilidades que tú puedes encontrar en las distintas plataformas. O sea, Claro. mi primera back que encontré fue en Yahoo, a través de HackerOne, y me permitió comenzar todo este camino y decidir dejar de ser como el subgerente de ciberseguridad de una Sí. empresa bancaria importante Sí. en Chile y convertirme en este nómada digital, este freelance, y que no me arrepiento para nada de mi vida. Volviendo al tema del hackeo, como dices tú, bueno, HackerOne, que es una de las empresas más grandes también mundial, está haciendo un campeonato mundial. Ya pasamos la fase de... ¿Y tú eres parte del equipo inscripción. chileno? Soy parte del equipo, no soy... eres No parte del equipo. soy... No, yo le estaba molestando a todos los que le decía que era el gran capitán, pero en realidad es parte del equipo. No. Sí, tenemos un embajador que es Samuel, que es una ¿Ya? persona que lleva más tiempo que yo en la plataforma y que finalmente está como intermediario también con HackerOne y el equipo, que somos 22 personas. Participamos, estamos en la fase de grupo, estamos compitiendo con Estados Unidos, Finlandia y Vietnam, y vamos primero hasta el momento en los puntos. Oye, ¿cuál es el nivel de los hackers chilenos? Es bueno, se tienen que creer un poco más el cuento, creo yo, pero es muy bueno, hay muy buena calidad acá en Chile, por lo menos hay 15, 20 personas que son muy buenos y reconocidos,
son muy buenos. Lo que sí, no crean mucho las certificaciones. Cuando busquen al hacker amigo para tener dentro de su organización, esto se demuestra con hechos. De más, Y los po. hechos están públicos. O sea, tú Sí, po. ves y están públicos cada uno de nuestros como currículum, ¿ya? De hecho, el otro día leí rápidamente un certificado, una carta que le emitía la NASA a una persona que vi rápidamente como en el feed de LinkedIn, que le mandaba una carta de felicitación por haberlos hackeado. Sí, Como es el reconocimiento, ¿no? sí, diga, uno muchas veces gana. Yo también alguna vez me hackeé en la NASA. ¿En serio? Sí, y te mandan un certificado. ¿Y podéis contar qué fue tu No, hack? creo que fue una inyección Ya. de JavaScript, pero que finalmente puede gatillar en otra Ya. cosa. Y bueno, es muy conocido que el gobierno de Holanda te invita a hackear a toda la plataforma, a toda su industria que tiene el gobierno. Y cuando te lo hackeas y le mandas el reporte, te mandan una polera que te dice: yo me hackeé al gobierno de Holanda y por eso tengo esta horrible polera. Y es horrible. Y tiene así como el icono del Ministerio de Justicia. ¿Ya? Pero eso tú lo muestras como con orgullo. Obviamente. Es un claramente. trofeo. Es un bueno. Es trofeo, un po. trofeo, no es monetario, pero sí es como, oye, yo hackeé a estas personas. Y eso pasa con muchas empresas, con la NASA, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y todas las empresas gigantes, Spotify, Yahoo, Google, Facebook, todos están metidos en este mundo del bug bounty. ¿Por qué? Porque entendieron, como lo entendimos nosotros, que necesitan tener al hacker amigo por parte de la empresa. Al final, Rodrigo, no sé si tú lo tenías como en tu radar, pero en este mundo de los hackers o la ciberseguridad o seguridad, como se le quiera llamar, está el equipo rojo y el equipo azul. Claro, Y hoy en día también el exactamente. equipo púrpura. Ahí Exactamente. Eduardo te puede explicar un poco más, pero al final, como tratando de hacer una analogía antes, imagínate en el fútbol americano, tú tenías un equipo que defiende y un equipo que ataca, ¿cierto? Y dependiendo en qué posición estáis del juego, si tenéis la pelota o no, es si tenías los que están atacando o los que están defendiendo. Acá es un poco lo mismo, con siendo el equipo azul, el equipo blue, el que defiende. Es decir, nosotros seríamos el equipo blue si es que hiciéramos nuestras propias aplicaciones y pensáramos como en la seguridad y en todos los distintos lugares donde nos podrían hackear. Eduardo lo que está más dedicado hoy día es ser del equipo rojo, donde él va y dice, ok, ¿cómo le entro? ¿Por dónde voy? ¿Cómo hago que esta defensa no me bloquee? Y hoy en día tú me dijiste que ahora está el Purpose. púrpura. Y ahí el púrpura es como que está tratando de hacer que quizá el azul, que le toca el trabajo más sucio o más feo, por lo que hablábamos, Más duro. más duro, que al final el que... El que defiende, digamos. Claro, porque el que defiende va a llegar el CEO y te va a decir, pero ¿cómo nos hackearon? Bueno, compadre, no nos hackearon en todo este otro lado y me entraron por aquí. Entonces Claro. como que... Es que es completamente reactivo. Sí. Y es muy injusto. Es reactivo y injusto. Sí. Oye, Antonio, tú que hoy día estás ahí estudiando constantemente, probando, testeando nuevas tecnologías, ¿qué has visto entretenido en el futuro? O en el presente, digamos. En el presente yo creo que lo más entretenido para quién. Para desarrollar, para crear soluciones, cosas por el estilo. Yo creo que lo primero más entretenido que existe hoy es, bueno, dependiendo en qué lado estás, porque si quieres generar imágenes, Flux. ¿Mm? Como todo lo que tiene que ver con Stable Diffusion y el generar video, a ti te gustan todos los videos, las fotos, ahí tenía algo muy potente que es como una competencia de Midjourney y tenía como una calidad de video y de imagen que está en otro, como que se pegó un salto muy grande. Después en Claude, que es de Anthropic, que es otro, es como un chat GPT, es como un OpenAI, por así Sí, decirlo. ya se lo ocupamos nosotros bastante en nuestro, Claro, en nuestro proceso. tiene los artifacts, que son una manera en la que yo converso con la inteligencia artificial y le pido que me genere, por ejemplo, un UI de una empresa que hace X y te lo genera y tú lo puedes ver en el tiempo real. Y después ese código tú lo podrías ocupar. Entonces te permite iterar muy rápido. Y después existe también algo como la segunda o tercera derivada de eso, que sería Cursor, que es como un VS Code para programar, un software para programar, donde tú le puedes decir a través de una ventanita que tiene el Composer, necesito construir tal funcionalidad, y le da el contexto, le da el esquema de tu base de datos, etcétera, y te arma los componentes, te arma las funciones, te genera el código en base a tu propio repositorio, a tu propio código existente. Entonces, al final, eso es muy potente para... O sea, hay gente que dice que, y lo muestra en Twitter, en 2 horas hizo una extensión de Chrome, que funciona. O sea, si yo quisiera hacer no sé, guardar todas las imágenes que me gustan de las cosas que voy encontrando, en 2 horas puedo hacer una extensión que me funcione a mí y eventualmente a otro la puedo vender.
Entonces eso es lo que ha permitido quizá hoy en día que cada vez existan más de estos como emprendedores digitales, solopreneurs, como se le quiere llamar. ¿Tú crees que este es un conocimiento tan expandido? O sea, que la gente está adaptándose rápidamente al uso de estas nuevas tecnologías, que principalmente inteligencia artificial. En ningún caso. De hecho, una vez me pregunté lo mismo hace como un mes, 2 meses. Sí, lo comentamos, de hecho. Y yo no soy muy fan de las redes sociales, pero lo puse en Instagram como para saber si la gente a la que le llegaba el algoritmo al menos, me puede responder una encuesta de si ocupaba ChatGPT en el día a día tu trabajo. Y creo que de 20 personas que me contestaron, fueron 17 que no y 3 todo el rato. Y quedé como un poco impresionado porque al final uno vive como en esta burbujita donde va viendo todo lo que sale todos los días o todas las semanas, dice como, ¿cómo no lo estás ocupando si te puede hacer tu trabajo mucho más fácil? Pero existe quizás como yo creo que ni siquiera es temor a ocuparlo, yo creo que es desinterés porque creen que es más complejo de lo que es. Pero ahí como que me autorrespondí diciendo lo mismo cuando echaron el año pasado a Sam Altman. Como que me pregunté y se lo pregunté como el mismo rollo de en Instagram hice una encuesta como ¿saben que echaron al CEO de OpenAI y qué significa? Y un amigo me respondió y fue como ok, vivo en una burbuja, tengo que entender que vivo en una burbuja y que esto, claro, por más todo el revuelo que causó y toda la teleserie que siguió, es como me sirve a mí por lo menos para entender que a tu pregunta, no. Yo creo que el 90% de la gente que tú conoces no lo ocupa y no sabe las capacidades que tiene para hacer la vida más fácil. ¿Y ustedes dos qué creen que pasa con ese 90% de gente que no lo está ocupando? ¿Creen que en algún momento el futuro los va a dejar atrás? Que son las grandes preocupaciones de la implementación de este tipo de tecnología. O sea, yo creo que ese 90% algunos los va a dejar atrás, pero otros se van a ir acoplando a la tecnología, pero más lento. Obviamente, porque es un cambio radical. Sí, es un O sea, cambio radical. el cambio de la productividad que tiene ocupar estas herramientas es exponencial. O sea, Sí. el tiempo de desarrollo de propias Sí, utilidades. o sea, nosotros gigante. lo tenemos súper integrado en nuestros flujos de trabajo y nos permite definitivamente ir más rápido, o sea, está claro. Yo creo que hay que ver de qué manera funcionan, porque al final creo que el canal es lo importante, es decir, cuando Apple saque su próximo producto con el iPhone que tenga el Siri 4.0 y que tenga integrado OpenAI y que tengáis como en vez de Siri el ChatGPT o el Copilot de Windows, etc., como que los canales, como le digo, las plataformas, que como que ya lo tengan integrado y que la gente no tenga que el usuario no tenga que cambiar su manera de actuar para poder ocuparlo, es decir, no tiene que entrar a una página web o no tiene que generar una API, va a poder hacerlo. Y ahí de a poco va a empezar a interactuar y se va a dar cuenta. Es como, no te podría decir porque no conozco el dato, pero cuánto se demoró la gente en empezar a ocupar Google para todo. Yo me acuerdo cuando salió el teléfono y era como que estaba en una conversación y era, no te creo, no, ¿estáis seguro? No, no creo. Claro. Preguntémosle a Google. Y vaya a Google, sacáis el dato y le decía, tenía razón o no tenía razón. Y Claro. como que se mató esa hipótesis o tesis de eso no es. Sí, son los cambios de comportamiento, Exacto. ese es el gran tema. Pero sí nos genera infinitas oportunidades a los que quieren hacer cosas. Porque al final, ejemplo básico, si tú ocupáis Google Sheet o Excel todo el día y yo te puedo integrar estas plataformas o estas herramientas en tu herramienta de todos los días, probablemente lo vayas a ocupar. Si te demuestro el valor que tiene de que en vez de hacer un buscar B y te busca y te da la información en una línea, compadre, el reporte que tengo que hacerle a mi jefe me demoré 2 minutos en vez de demorarme 2 horas en buscar, en analizar toda la información. No, y eso pasa, son ejemplos hoy día que están en la opinión pública. Oye, ¿y cómo ven ustedes el futuro? Desde la perspectiva del avance rápido de la inteligencia artificial, las herramientas, la tecnología, un poco con el conocimiento de burbuja que sabemos ustedes. Predíceme los próximos 3 años DeepSec. Que era de una predicción nostradamóstica. Van a haber muchas cosas, mucho LLM, va a haber mucha empresa, exponencialmente no vamos a saber qué decidir si para ocupar para edición de video, generación de contenido, va a ser exponencial, van a crear redes sociales orientadas a esto. Mira, hace poco me invitaron a un demo para probar la seguridad de Spotify, que a implementar su inteligencia artificial. Y creo que duró media hora arriba, porque las inyecciones al prompt fueron gigantes y bajó el proyecto y no sé cuándo va a volver. Así que, ¿en serio? Sí, hay que tener ojo, porque todos quieren innovar, porque hoy en día, más que dar
funcionalidad, usabilidad, también está de moda y no hay que perder también ese rumbo. Entonces yo creo que nos vamos a tener que poner de acuerdo en algún momento cómo utilizar esto. Inclusive pueden haber algunas modificaciones de temas políticos para hacer la utilización. Sin duda. Mira, te voy a dar un dato muy ñoño, muy nerd. No, pero es lo que Ñoño nos convoca, en el- digamos, DevSec. O sea, Internet nos sirve, funciona gracias al modelo OSI, ¿cierto? Las 7 capas del modelo OSI, que finalmente es la teoría de cómo nos debemos comunicar. Nos pasamos 10 o 15 años generando prototipos de cómo comunicarnos, hasta que llegó alguien que dijo ya TCP y no son 7, son 4 capas. Y todo el mundo lo aceptó y dijimos ya, perfecto, y estamos hasta el día de hoy. Yo creo que con la inteligencia va a pasar algo muy parecido, porque se están generando tantos prototipos que en algún minuto hay que poner la bandera blanca y decir, ojo, de todas formas queremos todos conversar al mismo tiempo, queremos que esto sea factible de enganchar o de alguna modo integrar los sistemas, porque todo el mundo quiere revolucionarlo Tú tenías y vamos a perder foco. tú tienes una visión, pues, según lo que entiendo, que el futuro de alguna manera, con lo acelerado que tiene que tener una pausa para que realmente funcione. No sé si pausa, pero sí poner en orden el uso. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Tú entras a Google hoy día y pones así como sitios web que generan imágenes con inteligencia artificial, te van a salir 150 resultados. La próxima semana van a ser 1500, porque está siendo exponencial. Entonces, ¿cuál es el poder de decisión? ¿Cuál es el mejor? ¿En qué nos vamos a destacar? ¿El que tenga mayor integración? Yo creo que el que se integre más va a ser el mejor. Claro, esa es la problemática típica de la gente que vive en Estados Unidos, en las sociedades super hipercapitalistas, en donde tenía un pasillo completo de bebidas energéticas, ¿cachai? Teníamos demasiadas opciones y es difícil elegir. ¿Tú cómo ves el futuro, Antonio? Tengo sentimientos muy encontrados y demasiada información en mi cabeza respecto a esa pregunta. Te diría que La voy a reformular. ¿Cómo ves el futuro ahora? sí, no, el futuro ahora creo que el mayor problema está en saber qué es real y qué no. Como que eventualmente el otro día pensaba, vamos a responder correo y se van a responder entre bots. ¿Entendí? Como que hoy en día la gente que ocupa harto la inteligencia artificial, me sumo como que de repente tenés ese segundo punto de vista, tú ya tenés como la autocompletación en Gmail, etcétera. Eventualmente vaya a decirle como la idea y te lo va a escribir. Y el otro va a hacer lo mismo y lo va a... Entonces al final como que terminan hablando entre robots y tú dejáis de hablar, dejáis de como ser persona. Sin embargo, sí creo que la inteligencia artificial bien canalizada nos va a llevar a ser más productivos y ya como en una bola que medio a veces como pensando es como esta idea de la PGU, o sea, no la PGU como pero me refiero como un sueldo para todos. Eventualmente de aquí a 15 años quizás tengamos poder sentarnos a conversar y decir como el Estado nos va a dar 3 millones de pesos al mes porque las máquinas van a estar trabajando por nosotros. Bueno, esa es una de las propuestas de Elon, que en No el lo fondo... encuentro tan loco. ¿No lo encontráis tan loco? Igual me da miedo, ¿viste, Wally? Sí, vi Wally, sí. Sí, sí. Pucha, yo creo que es bastante incierto y no sé si tenemos mucho control, esa es la verdad. O sea, como que esa es mi conclusión. Yo creo que va a existir, así como existe la bebida o lo que te tomáis como alto en calorías, este producto es Alto en inteligencia orgánico, artificial. Claro. orgánico, o este Hecho por producto humanos. es AI, o que te respondió un AI. Como que va a tener que existir esa diferenciación porque si no, ya es como el ejemplo más básico, el influencer. Yo hoy día puedo hacer un influencer y puedo dedicarme a hacer una agencia de influencers que son inteligencia artificial, que son Ya imágenes existen, creadas digamos. y que tienen millones de seguidores y puedo hacer 50 si quiero, para cada nicho que se me ocurra. Y después eventualmente se las vendo a las marcas, o las mismas marcas lo hacen y ahora hacen pelear entre ellos y hacen que discutan y hacen rollo y generan ruido en los medios. Eso ya va a ser, ya es posible y va a ser cada vez más común. Entonces yo creo que va a existir como ese, esto es real. Como que casi que te saque una foto y sea como, ¿es Eduardo o no es Eduardo? Sí, Eduardo soy yo porque tiene este como sello, que le diría. Sí. Oye, ¿vieron un artículo en un blog por ahí? Que dicen que en unos 3 a 5 años, cuando tú prendas así, Netflix... Lo vi. ¿Sí? Sí. Y que era una película romántica. Sí, Que y te la esté creemos Tom automáticamente. Cruise joven Sí. y todos los actores. Oye, ¿qué pasa con nosotros? La generación de contenido, sí, lo vi eso mismo, me llamó. Estaba pensando en, Sí. en cómo la tirar la Tienes tu conversación. propia película. Sí, porque la generación de... Pero eso te quita un montón de factores humanos en el tema. Po. Oye, Antonio, Eduardo, pucha,
nada, pues, mejor podcast, no, los otros 7 invitados no se enojan conmigo, pero nuestro equipo, increíble que hayan venido desde Puerto Montt, pucha, vamos a tener que repetirlo porque yo creo que a la gente le interesa mucho también conocer nuestra visión y lo que estamos nosotros observando. O sea, en el fondo estamos también transmitiendo conocimiento que nosotros constantemente estamos recibiendo en esta burbuja, como tú decías muy bien. Chiquillos, nada, pues, nos vamos a ver súper pronto, nos vemos todo el rato, así que digitalmente, pero gracias por haber venido desde Puerto Montt a The Podcast y nuestro podcast. Cuando quieras volvemos. Muchas Bueno, gracias por la gracias. invitación.